Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Principalmente, su programa de interés jurídico. En esta edición contamos con la participación del distinguido jurista y profesor dominicano Ricardo Rojas León. Con él conversaremos sobre temas relativos a la libertad de expresión, el derecho al honor, algunos aspectos relacionados a la reforma del Código Penal y a la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. Hoy tenemos un programa muy especial. Tal y como lo había anunciado el licenciado Ramón Núñez, hoy contamos con la presencia de un jurista eminente de República Dominicana que se ha destacado en varias materias en el ejercicio profesional del derecho. Fundamentalmente en aquella materia que tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos, pero también ha hecho estudios profundos y se ha destacado en el ejercicio de una rama del derecho que está tomando en República Dominicana una principalía fundamental, que es el derecho constitucional, el derecho público en sentido general. Se trata del doctor Ricardo Rojas, un gran amigo, un hermano, pero también con la particularidad de que el doctor Ricardo Rojas se desenvuelve, yo diría que magistralmente, en otras ramas del derecho, del ejercicio profesional, que tienen una vigencia y una permanencia determinante en el quehacer jurídico-político del país, que es en el derecho de prensa. Primero, porque tiene un dilatado ejercicio profesional como periodista, de más de cerca de 30 años. Ejerció el periodismo a un nivel, si se quiere, gerencial, a nivel de dirección de medios importantísimos del país. Y eso, obviamente, conjuntamente con su condición de abogado, de jurista,
le da una perspectiva mucho mayor para discurrir sobre temas tan delicados y tan polémicos como, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que muchas veces colide con otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, a la dignidad del ser humano, etcétera, etcétera. De manera que con el doctor Ricardo Rojas vamos a tener, yo sé, un programa muy especial y que yo sé que le va a ser determinante en el propósito fundamental de este programa principalmente, que tiene como objetivo educar a toda la ciudadanía y a ese gran segmento de la población dominicana, son estudiantes de Derecho, que son juristas, y como decía un gran amigo extranjero nuestro, parece que todo dominicano es un abogado en potencia. Pues principalmente está muy satisfecho de contar con la presencia de nuestro hermano Muchas Ricardo gracias. Yo estoy muy agradecido de esta invitación porque me da la oportunidad de pasar de la condición de televidente a entrevistado en un programa donde se han presentado personas de mucha trascendencia en el ámbito del derecho y de la justicia internacional y de la República Dominicana. Sinceramente me siento muy complacido de estar en el programa. ¿Cómo no? Profesor, usted, tal y como lo decíamos en la introducción, ha tenido un dilatado ejercicio profesional ya en el pleno ejercicio del derecho, pero también su ejercicio como periodista. Es reconocido durante muchos años en República Dominicana, aunque ya el derecho absolvió al periodista, el abogado absolvió al periodista. Hay una discusión, si se quiere, permanente en lo que tiene que ver con esos dos derechos fundamentales que muchas veces entran en conflictos, en colisión, que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero por otro lado, ese derecho fundamental del ser humano a que se le respete su intimidad, pero también su dignidad y su integridad personal. ¿Cómo usted sortea esos conflictos que se dan entre esos derechos fundamentales? Bueno, tal como usted plantea, la libertad de expresión y muchas veces el derecho a la información entran en conflicto con mucha frecuencia con el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a un buen nombre. Y la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de los derechos humanos ha establecido algunos cánones que orientan a los jueces cuando tienen que resolver colisiones de estos derechos fundamentales. Bueno, en primer lugar, sabemos que ningún derecho fundamental tiene preeminencia sobre otro. Todos los derechos fundamentales merecen la misma protección del Estado. Pero claro, en el caso, por ejemplo, de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, lo que una gran parte de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos e incluso constitucional ha planteado es que la intimidad debe ser preservada a menos que la información que se revele guarde alguna relevancia con un debate público, con algún tema de debate público. Le puedo citar un caso de, por ejemplo, un diputado
europeo, que era un abanderado de la lucha en contra de la prostitución. Sin embargo, un diario publicó que en una casa de veraneo de su propiedad se realizaban, digamos que, fiestas en las que participaban prostitutas. Entonces, ya en la litis, el diputado argumentó que eso era un tema de intimidad, que haber revelado esas informaciones violaban su intimidad. Pero era curioso que él precisamente era una persona que públicamente había planteado la necesidad de que, por ejemplo, se restringieran, digamos que las licencias y las libertades en el ámbito del ejercicio de la prostitución. Entonces ahí había un interés público, incluso sumamente marcado, porque esta persona era uno de los abanderados de esa lucha. Entonces, en ese caso, ¿cómo se resolvió? Bueno, en ese caso se resolvió dándole, digamos que, una preeminencia al derecho a la información. En el caso, por ejemplo, de von Hannover contra Alemania, que es el caso de Carolina de Mónaco, ella estaba paseándose en una playa con sus hijos, un diario alemán tomó algunas fotos y las publicó. Ella demandó al diario, entendiendo que se violó su intimidad. Este caso de von Hannover contra Alemania llegó al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y ella tuvo ganancia de causa, porque el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos incluso elaboró la tesis de la expectativa racional de estar solo. O sea, cuando usted está en un lugar donde se supone que no está expuesto al público, la intimidad que usted desarrolla en ese lugar tiene que ser respetada. Entonces, Carolina de Mónaco, cuando estaba en una playa privada, entendía, ¿no?, que el pasearse por esa playa formaba parte de su intimidad, porque ella no había autorizado a un tercero, ¿no?, a que tomara conocimiento de ello. Y al tomarse las fotos y revelarse, pues ella entendió, y lo entendió incluso el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que se violó su intimidad, porque se vulneró esa expectativa, esa creencia que ella tenía. Recientemente, en una jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, de principio de año pasado, creo que 31 de enero del año pasado, donde se falló un caso de cámara oculta, ¿no? Se cuestionó el uso de una cámara oculta, una reportera de para un programa de televisión. Para dos programas de televisión, se hizo pasar por paciente, llevó una cámara oculta y entrevistó a una masajista que hacía un tiempo había sido condenada por ejercicio ilegal de la quiropraxia, ¿no? Y bueno, en ese momento ella no estaba haciendo quiropraxis, ¿no? Estaba dando masajes. Sin embargo, ella fue filmada, ¿no?, sin su autorización. Se filmó la conversación, se filmaron vistas de su consultorio y entonces se difundió por dos programas de televisión, dos programas en los que lo que se comentaba era el ejercicio, el intrusionismo profesional, el ejercicio de una profesión sin estar autorizado para ella. Entonces se mostraron bastantes imágenes de esa persona, o sea que pudo ser identificada, se mencionó. Y entonces el Tribunal Constitucional, primero la Corte Suprema, la segunda sala de la Corte Suprema, y luego el Tribunal Constitucional Español, dijeron que por esa expectativa racional de estar solo, de intimidad,
¿no? A la que tenía derecho esa masajista, el uso de la cámara oculta constituía una vulneración de su derecho fundamental. Claro, en este caso lo que hubo en conflicto fue la intimidad con el derecho a la información, que es el derecho de buscar informaciones y de difundirlas. Para obtener, para hacer un reportaje de esa naturaleza, no era necesario violar de la forma en que se hizo a través de una cámara oculta, simulando ser una paciente, el derecho a la intimidad, a la privacidad que tenía la profesional. Y ciertamente el derecho a la libertad de expresión es un derecho bastante conflictivo y por eso quizás en la mayoría de las constituciones y en los tratados internacionales donde se consagra el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, porque en algunos se recoge conjuntamente o se define conjuntamente, aparece inmediatamente los límites externos, que son el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad y otros derechos relacionados con el buen nombre de la persona. Ricardo, con ese conocimiento que tú tienes de la jurisprudencia comparada, digamos, y yo sé que ha servido de mucho a nuestros amables televidentes el hecho de que tú hayas recurrido a casos. En los casos, así que brevemente tú has señalado, hemos visto cómo en algunos ha prevalecido la libertad de expresión, y en otros la privacidad. Y eso es interesante porque en el debate a veces se plantean cuestiones como, por ejemplo, que lo que la jurisprudencia, en el caso, por ejemplo, del sistema interamericano, que lo que la jurisprudencia ha establecido es una suerte de despenalización, con lo cual estaríamos diciendo que todo la preferencia se le está dando a la libertad de expresión. No. ¿Qué tan cierto y cuál es el estado actual de eso? ¿Hay alguna distinción entre si la persona que es objeto de, digamos, de la información es un funcionario público? ¿Cómo funciona este tema? Bueno, mira, desde Sullivan contra Nueva York, contra New York Times, que es un caso que tuvo lugar en ocasión de la publicación de un espacio pagado, de organizaciones, de algunas organizaciones que defendían los derechos civiles. El señor Sullivan, que era un intendente de policía, entendió que esas informaciones, que esas publicaciones violentaban sus derechos, desde Sullivan hasta Nueva York, en que la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que los funcionarios deben entender que corren el riesgo de ser criticados públicamente porque tienen la obligación de rendir cuentas, digamos, de ser transparentes, y además de que cuando los medios recogen informaciones que producen los terceros, ¿no? Si cumplen con determinados parámetros racionales, ¿no? de averiguación, no incurren en responsabilidad por el hecho de que los datos sean falsos o las declaraciones sean falsas o incluso injuriosas por parte de terceros. Desde entonces, en la jurisprudencia interamericana y el resto de la jurisprudencia de los derechos humanos, digamos que ha habido una tendencia, no necesariamente a la despenalización, sino a entender que las consecuencias ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión deben guardar proporción con el daño causado, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, a el caso Kimmel contra Argentina, que se cita en el caso Memoli, que está muy reciente, de agosto. Reciente, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dice que no está en contra de que se puedan eventualmente imponer sanciones penales. Ahora, esas sanciones penales que se impongan por un uso abusivo de la libertad de expresión,
¿no?, en detrimento de otros derechos fundamentales, tan fundamentales como la libertad de expresión, deben someterse a ciertos estándares. Primero, debe haber una ley previa, el principio de legalidad. Claro. Segundo, esa sanción debe ser necesaria o idónea porque se pretende proteger, tutelar otro derecho fundamental, digamos, por ejemplo, el derecho a la imagen. Y tercero, la sanción o la consecuencia ulterior, que puede ser penal o puede ser civil, tiene que ser proporcional. O sea, no puede ser desproporcional, tiene que haber una ponderación de los derechos en conflictos y debe sí, en los casos en que se considere necesario, imponer una sanción que sea proporcional al daño que se ha infligido. Ahora bien, una cosa es lo que ha planteado la Corte y otra cosa es lo que plantea la Comisión. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene una relatoría especial de libertad de expresión, que es probablemente la relatoría más dinámica. Es una relatoría que dirige Carolina Botero, que probablemente es la que más recursos maneja. Incluso esta situación provocó debates importantes el año pasado en la OEA, porque países como Ecuador y como Venezuela, que han sido objeto de cuestionamiento por parte de la relatoría y de la comisión, de alguna forma lo que han planteado es que todas las relatorías que existen en la comisión, la relatoría para discapacidad, la relatoría para temas de la mujer, la relatoría para personas privadas en libertad, la relatoría para pueblos indígenas y defensores, tengan un presupuesto más o menos similar. Pues esta relatoría lo que ha planteado, y la comisión misma lo que ha planteado, es realmente la despenalización de los delitos de opinión. Pero esto es la comisión, claro, no la Corte. No la Corte. La Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana. Claro. Hay que tener en cuenta de que hay delitos, como por ejemplo la incitación al odio y la incitación a cometer crímenes que en la generalidad de los ordenamientos jurídicos están penalizados con prisión. Vamos a hacer una breve pausa, principalmente, y seguimos con otras inquietudes sobre este tema con el doctor Ricardo Rojas. Seguimos, amigos, con Principalmente. Ricardo, nosotros hablábamos de este derecho tan importante como la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero también de otros derechos fundamentales con tanta trascendencia como el de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es un derecho de alcance general y que además se considera como uno de los sostenes fundamentales de un Estado social democrático de derecho. Pilares de un Estado democrático. Exacto. Hablábamos que hay corrientes, sobre todo que se expresan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Comisión. Hay corrientes que hablan de la despenalización de los delitos de prensa, es decir, los delitos de libertad de expresión y difusión y pensamiento, que para que los amigos televidentes entiendan, aquí se configuran en nuestra ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión de pensamiento, y que están penalizados, es decir, es una pena mínima, sí, que habla de 1 a 6 meses máximo. Entonces,
sin embargo, hay otras corrientes que hablan de despenalizar los delitos de prensa y se inscriben más en la patrimonialización, es decir, en los daños y perjuicios, y que eso pueda ser perseguido de manera civil sobre el patrimonio de aquellas personas que cometen difamación e injuria en contra de otra persona. Eso en nuestro país se ha generado ese debate y hay dos corrientes. Una que se inclina definitivamente por la despenalización y otra que todavía entiende que no se puede despenalizar. Y argumentan lo que sostienen esta tesis, que si despenalizamos el delito de expresión y difusión, o sea, el delito de difamación e injuria, para ser más específico, entonces aquellas personas que se dedican a este tipo de actividad, que se usa con mucha frecuencia en los medios de comunicación de República Dominicana, que no tienen ningún tipo de solvencia material, entonces se pasarían su vida de manera impune y no habría forma de resarcir a aquellas personas que de una u otra manera han resultado afectadas en sus derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, el derecho a un buen nombre, el derecho a la honra, al honor y a la dignidad de esa persona. ¿Cómo tú balanceas este tipo de discusión que es interesantísima? Bueno, yo le soy franco. Yo, digamos que tengo una posición intermedia. Yo creo que nosotros debemos ir avanzando lentamente hacia un sistema básicamente patrimonial, pero teniendo en consideración que hay delitos de prensa, delitos de opinión, que necesariamente van a requerir o que pudieran requerir, digamos que sanciones penales. O sea, yo mencionaba hasta hace un momento delitos, el delito de odio, la incitación a la comisión de crímenes y de otras infracciones, y pienso incluso que las campañas, las difamaciones sistemáticas de personas e incluso de instituciones pudieran eventualmente acarrear algún tipo de responsabilidad de limitación de libertad o de sanciones alternativas. Yo creo que en República Dominicana hay que hacer un esfuerzo por mejorar los niveles de la comunicación social. Yo creo que la comunicación social nuestra es muy ligera en ocasiones, se respeta muy poco el derecho al honor, que es básicamente el que se expone. A veces se irrespeta el derecho a la intimidad y se hace a veces de manera sistemática, ¿no? No se limitan los cuestionamientos o las críticas desbordadas a una denuncia esporádica, un día o 2 días a la semana, sino que se convierten en campañas. Entonces, cuando tú lesionas el honor de las personas, cuando tú incluso acusas directamente sin ningún tipo de prueba, entonces eso plantea un problema difícil en términos de ver cómo se concilian esos derechos, porque nadie tiene derecho a ofender ni a difamar a otro, nadie tiene derecho a lesionar injustificadamente el honor de una persona, y mucho menos de manera sistemática. Yo, repito, soy en principio partidario de una progresiva despenalización, pero creo que siempre habrá conductas que merecerán algún tipo de apremio. Ricardo, tú señalaste
en tu respuesta a un tema que es el uso, en cierto modo, el uso responsable de los medios de comunicación. Porque parecería entonces que encaminarnos hacia la despenalización tiene una contraprestación. Claro. Que significaría asumir código, una especie de autorregulación de normas prudenciales o de un código de conducta que supone, bueno, perfecto, como la libertad de expresión es importante, es uno de esos pilares de la vida en democracia, también es necesario que aquellos que tienen un medio tan poderoso, con tanta capacidad de influir, y los que tienen acceso a esos medios, entonces por lo menos se ajusten a algunos patrones de conducta que tomen en cuenta que tienen un arma nuclear en las manos. Exactamente, sí. Mira, en estos días ha circulado el caso Memoli contra Argentina y la Corte se encarga de aclarar que contrario a lo que plantea la Comisión en el apoderamiento a la Corte, ¿no? en el fondo, en lo que se llama el informe de fondo, que es el que se envía a la Corte, la Corte, nunca ha planteado, ha dicho que no se pueda penalizar el delito de prensa. La Corte nunca lo ha dicho. La Corte lo que ha dicho es que las consecuencias ulteriores, ¿no? Que derivan del ejercicio de la libertad de expresión o del derecho a la información, deben cumplir con el test de proporcionalidad, ¿no? Y dice además que la comunicación social, ¿no? La libertad de expresión y el derecho a la información deben ejercerse de manera responsable y ética. O sea, usted tiene como comunicador que responder y que digamos que hacer su trabajo de acuerdo con ciertos parámetros. Por ejemplo, en la teoría en la doctrina del reportaje neutral, que es la que permite que los medios puedan difundir algún tipo de información que es inexacta, ¿no? Sin asumir ningún tipo de responsabilidad, esa teoría tiene como requisito, primero, que el medio no le agregue comentarios, ¿no? Y segundo, que haya por lo menos, digamos que algún tipo de diligencia para tratar de confirmar que la versión que se difunde es correcta. No, esa diligencia no tiene que ser exhaustiva, no tiene que ser científica, ni llegar, no, pero debe haber un esfuerzo del medio de comunicación, del periodista, por confirmar la información que está difundiendo y que eventualmente puede lesionar el derecho a la imagen y el derecho al buen nombre o el derecho a la intimidad de una persona. Aquí, por ejemplo, en la discusión, tiene larga data en República Dominicana y sobre todo haciendo uso de la Ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, se habla de la responsabilidad en cascada. Es decir, eso ha traído grandes discusiones, porque el difamador, el injuriador, que utiliza el medio, cualquier medio para, por ejemplo, referirse a determinada persona, aquí ese difamador, ese injuriador, de acuerdo con la configuración que le da la ley 6132, es cómplice. Exacto. El primer responsable es el director del periódico. Entonces, el primer responsable es el director del medio. El autor. Es el autor. Es un asunto un tanto que está en discusión. Sí. Mira, yo pienso que este tema de la responsabilidad debe establecerse en función de la especificidad de cada medio. Si, por ejemplo, el que difama, ¿no? El que injuria, el que calumnia, lo hace a través de un programa de radio,
que tiene la característica de la instantaneidad. Entonces, bueno, ¿qué tú puedes hacer? Si el tipo se excedió en el ejercicio de su derecho... En un programa en vivo. Un programa en vivo, ¿no? Entonces... El director momentáneamente pierde el control. Ahí tú no le puedes poner un pito como hacen. A menos que cierre el micrófono. Pero, perdón, pero por ejemplo, en un programa de televisión donde existe la posibilidad de editar, la situación es distinta, lo mismo que en un diario. Pero de todos modos... Si no es en vivo el programa de televisión. Si no es en vivo. O sea, si es, exacto, si es un programa grabado, existe siempre la posibilidad de editar y nosotros vemos los pitos que ponen en los programas, pero generalmente lo ponen no cuando alguien insulta o difama, sino cuando utiliza una expresión obscena, ¿no? Algún San Antonio en el nombre con el que generalmente nosotros lo conocemos. Es un tema interesante de debate. El tema de reducir, por ejemplo, la responsabilidad, en el caso, por ejemplo, del ejercicio del periodismo, solamente a los periodistas, también es un tema a discutir, porque son empleados de los medios generalmente, a menos que sean propietarios de sus programas independientes, ¿no? Es un tema bastante complicado. Yo creo que hay que tomar en consideración, o en el caso de que se modifique la ley o haya una decisión del Tribunal Constitucional al respecto, creo que hay algún pedimento de una fundación que maneja el tema y de algunos directores de periódicos. Yo creo que debería tomarse en consideración la especificidad de los medios a los fines de distribuir las responsabilidades que pudiera generar el uso abusivo de un medio de comunicación. Y yo creo que sí, que es un tema que básicamente en nuestro país, donde hay una proliferación increíble de medios de comunicación, de todo tipo. Este es uno de los países que más medios de comunicación tiene por kilómetro cuadrado. Yo creo que sí. Que más emisoras, más canales. Yo creo que haya un país en el mundo, de acuerdo con nuestra geografía, cantidad de kilómetros cuadrados, que tenga la cantidad de medios de comunicación que tiene República Dominicana. Usted va a cualquier provincia, cualquier pueblo del país y puede tener 2 o 3 canales de televisión que funcionan localmente. Y hay empresas de cable también en todos los municipios. Y hay empresas de cable en todos los municipios. O sea, es un país súper comunicado, igual que las emisoras de radio, e igual que los periódicos digitales. Que es otra cosa que ya con el auge del Internet y de los medios cibernéticos, también recuerde que nuestra ley... Esa es otra vertiente importante. Es otra vertiente importante, que nuestra ley no lo contiene. Los atentados al honor... ¿Y desde dónde se hace? Exacto, que se producen a través de los medios digitales. Hay una gran discusión en estos momentos sobre... Y yo creo que ciertamente debe producirse esa discusión, debe ampliarse, incluso para tomar la providencia y actualizar lo que serían la medida legislativa tendente a corregir ese tipo de situación y obviamente a regularizar lo mismo, legislar en ese tenor para proteger. Hay un proyecto de Código de la Comunicación o un proyecto de modificación de la Ley 6132 que se está discutiendo en la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, que creo que la encabeza o Nelson Guillén, me parece que Nelson Guillén. Un experimentado periodista. Sí, un gran periodista dominicano. Y bueno, vamos a ver qué resulta. De todos modos, también el Tribunal Constitucional está apoderado de una acción de inconstitucionalidad contra la ley y lo que se persigue es la despenalización de los delitos de prensa, la difamación e injuria en sentido general. De modo que vamos a ver qué acontece. Yo sé, Ricardo, que contigo podemos tratar otros temas, pero quizá para ir adentrándonos en esos otros temas, hay uno que puede ser conexo a este, es las respuestas
en todas las modificaciones que hay, que yo sé que tú también has seguido de cerca, muy de cerca, la modificación al Código Penal. Tú has contribuido, me consta, a través de también de tu condición de catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Que es una condición a destacar, sí. Su condición de académico. Así es. Y sobre todo académico del derecho. Así es. En las principales universidades. Es que como usted ha dicho, ya el abogado se tragó al periodista. Hace tiempo. Hace tiempo. Y es un abogado destacado en los tribunales y también en la vida académica. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de Código Penal están los delitos de difamación e injuria, pero ya no lo que son a través de los medios de comunicación. Exacto. ¿Esos son aspectos que fueron tocados o cómo son? Lo que se está planteando en el código es, en cierta forma, una despenalización. O digamos, no una despenalización porque existiría la posibilidad de que la persona fuera condenada a una multa, se le impusiera una multa, pero lo que predomina, lo que predominó en la Cámara de Diputados es, si mal no recuerdo, eliminar la pena de prisión. Algo como multa, entonces, básicamente. O sea, se quedaría con multa. Se quedaría con multa. Eso es lo que lo que sostienen la teoría adversa, en que sostienen que debe mantenerse la penalización, porque sucede que, si bien es cierto, mucha gente que utiliza los medios de comunicación pudieran resultar gente solvente desde el punto de vista económico, esa misma persona pudieran utilizar insolvente para denostar, injuriar a determinada persona por las razones que fuera. Y que entonces ese difamador, ese injuriador, si se despenaliza, usted no tiene forma de lograr un resarcimiento. Si se utiliza a un comentarista o a un periodista para difamar a alguien, si un tercero lo hace, puede perfectamente ser encartado como cómplice. Entonces, pero eso ya nos coloca de nuevo en la discusión del tema de la responsabilidad, porque acá es responsable el dueño, es responsable el director, los accionistas son responsables. O sea, es una discusión importante. Y yo creo que iremos avanzando en la medida en que los medios entiendan que se contribuye más a la democracia y a la solución de los problemas de cualquier naturaleza que tenga un país, cuando el periodismo que se hace es un periodismo responsable, es un periodismo ético y es un periodismo diligente, ¿no? Y además un periodismo plural. Bueno, Ramón, yo creo que ya debemos, como Ricardo maneja otro tema con una gran pericia, sobre todo por los estudios que ha realizado y la práctica de desarrollo en él mismo. Hay un tema de mucha actualidad que no podemos desaprovechar la presencia del profesor Ricardo Rojas para tocar lo que tiene que ver con el impacto que ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que, gracias a la tanda extendida, tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente,
Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Quedamos en el segmento anterior, Ricardo, que hay un tema que ha ocupado las principalías de todos los medios de comunicación, tanto nacional como internacionalmente, que tiene que ver con la decisión evacuada por el Tribunal Constitucional, la sentencia 168, que viene a poner, vamos a decir, a regularizar una situación que aunque se tocaba en los organismos responsables de la política migratoria del país, habían de una u otra manera tocado el tema, no se había asumido con la responsabilidad con que lo ha hecho el Tribunal Constitucional a través de esta decisión. Yo sé que el profesor Ricardo Rojas ha sido de los juristas que de una u otra manera han expresado algún tipo de diferencia con aspectos fundamentales de esta decisión del Tribunal Constitucional, pero no quiere decir, por los comentarios que he visto, que usted ha expresado en algunos medios de comunicación, no quiere decir que sea un opositor a ultranza de la decisión, sino que tiene una visión intermedia de lo que ha sido la misma. Sí, yo creo que esta decisión, como muchas decisiones importantes, puede tener, y en mi caso yo creo que tiene, en mi opinión yo creo que tiene luces y sombras. Yo creo que la parte que tiene que ver con el tema de la migración lo maneja bien, el tema de la regularización es correcto, ya estaba contemplado en la ley, quizás necesitaba ese endoso del Tribunal Constitucional para que los poderes públicos entendieran que había que apoyar más el trabajo que se estaba haciendo en la Dirección General de Migración, que hay que reconocerlo, y en cierta forma apoyar algunas acciones de la Junta. Pero la parte que a mí particularmente me llamó poderosamente la atención y creo que es discutible, es, digamos que el efecto retroactivo que la sentencia tiene sobre personas que nacieron en República Dominicana, sobre básicamente dominicanos de ascendencia haitiana. Yo creo que es perfectamente entendible que el Tribunal Constitucional se pronunciara, estableciera un criterio de nacionalidad, porque no lo había hecho, ¿no? O sea, un tema es relevante. E incluso estaría de acuerdo en que ese criterio asumiera que los hijos de las personas que estuvieran indocumentadas en República Dominicana desde el 2005, que es cuando aparece una legislación que taxativamente lo expresa,
no se consideren dominicanos. Pero me parece que retrotraernos a 84 años es algo que pudo haberse manejado de otra forma. Me parece que una persona que nació hace 70 años en República Dominicana, que fue inscrito, que tiene sus actas de nacimiento, sus cédulas, sus hijos nacieron aquí, que tiene vínculos con esta tierra, que nunca ha ido a Haití, que habla español, que dice que sus padres de la patria son Duarte, Sánchez y Mella. Yo creo que situaciones como esas, personas como esas no pueden exponerse de buenas a primeras al hecho de que no son dominicanos. Me parece que hubiese sido interesante tomar en consideración algunas de las recomendaciones que formuló la Corte Interamericana en el caso de Gianni Bosico, una de las cuales era que la ilegalidad del padre no se transfiere al hijo, pero bueno, eso ya la Constitución del 2010, digamos que lo aclaró. Sí. Pero sobre todo el tema del tránsito. O sea, usted no puede estar en tránsito, o sus padres no pueden estar en tránsito en un país durante 84 años, 70, 60 años. Yo pienso que ahí pudo haberse manejado de otra forma. Claro, el tema se ha desbordado por todo lo que implica. Hay gente que ha planteado que el Tribunal Constitucional revise. Probablemente no haya condiciones en este momento por el gran enfrentamiento que hay. Pero bueno, la jurisprudencia constitucional es eso. Los jueces deciden hoy, establecen un criterio, con el tiempo lo flexibilizan, lo revisan. Recordemos, por ejemplo, los criterios establecidos en la 07, que lo habíamos comentado en la 07-2012, sobre la función revisora del Tribunal Constitucional. El tribunal entendía que no era una segunda instancia en la 07-2012, una sentencia que generó, si mal no recuerdo, 3 votos disidentes, ¿no? El caso de Radamés Severino Fournier, y sin embargo, ya en la 010-2012, el tribunal entendió que sí, que era un tribunal era una especie de segunda instancia en los casos de amparo, claro, que es a lo que nos estamos refiriendo, aunque el cambio de criterio lo vino a reconocer posteriormente. O sea, me parece que por ahora no hay esa posibilidad por el enfrentamiento y además por todo el conflicto internacional o los escarceos internacionales que se han producido. Creo que bueno, no hay otra alternativa que no sea acatar la decisión del Tribunal Constitucional, y repito, yo creo que hay aspectos de la sentencia que pudieron haberse manejado de otra forma para no lesionar el derecho a la nacionalidad que ya habían adquirido y que el Estado le había reconocido a una gran cantidad de personas. Pero vamos a ver, o sea, yo creo que se pueden solucionar muchos casos de manera individual. De todas maneras, yo creo que sí, que independientemente de que ninguna decisión humana puede ser perfecta, yo creo que sí que tiene mucha virtud la decisión del Tribunal Constitucional, y sobre todo la virtud que yo le veo más importante es que viene a recoger un problema que se había venido postergando durante todos los gobiernos que han pasado por República Dominicana, y que ahora lo pone sobre el tapete y ya estamos rumbo a la regularización. Sí, porque ya se han envuelto todos los, vamos a decir, los operadores fundamentales para que esto se corrija. Sí. Entonces, otra parte interesante es que, según los datos que ha dado la propia Junta Central Electoral,
más o menos el número de personas que están ante esta situación es manejable. Se habla de unas 20.000, 22.000 personas. Yo creo que a esas personas hay que regularizarle y se está en ese proceso. E incluso desde mi perspectiva, pienso que todo eso hay que hacerlo de manera expedita. Es decir, esa persona se le dota de sus papeles de identidad, su residencia permanente en República Dominicana, pero en lo que tiene que ver con el proceso de naturalización ya para adquirir la nacionalidad dominicana, también yo pienso que eso debe hacerse expedito. Incluso, como la mayoría de esas personas son gente de escasos recursos económicos, yo estaría de acuerdo que hasta se le exoneren del pago de algunos impuestos que muchos de ellos no están en condiciones de pagar. Y que también el aspecto que tiene que ver con el tiempo para adquirir la naturalización de acuerdo a la residencia legal que tú tengas, también eso se obvie. Y a esa persona se le dé ya su naturalización en República Dominicana, que el único derecho que no van a adquirir es el de ocupar la presidencia o vicepresidencia de la República, y después pueden ocupar incluso todos los cargos habidos y por haber en República Dominicana. Y obviamente son, como todos nosotros, sujetos de derecho. Sí, yo pienso que por lo inmediato esa sería una solución bastante razonable, porque yo no veo en el horizonte que pueda acontecer otra cosa. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que la comisión apodere a la Corte, pero eso es un proceso que toma años. Y yo creo que lo importante es solucionar los casos, sobre todo de personas que tienen muchos años, personas que nacieron en República Dominicana y que han creado vínculos familiares, económicos, sociales y de otra naturaleza en esta nación. Bueno, la verdad es que con Ricardo el tiempo resulta insuficiente. El profesor Ricardo Rojas, lo vamos a emplazar. Eso es casi una amenaza para una próxima invitación. Así es. Lo vamos a emplazar para que en una próxima oportunidad, aparte de que puede darnos cátedra de Derecho, también nos puede dar cátedra de televisión, Lorenzo, porque estamos frente a una persona que tiene una vasta experiencia en materia periodística, tanto de los medios escritos como de los medios audiovisuales de la televisión. Precisamente en este canal fue de los que primero dirigió programa aquí. Bueno, fundador de este canal. Entonces, fíjense frente a la calidad de nuestro invitado el día de hoy. Profesor Ricardo Rojas, gracias por acompañarnos principalmente, y ya usted sabe que está emplazado a venir gracias, muy amable. Próximamente aquí. Muchas gracias.